Esta es la historia de dos amigos que estaban caminando por el desierto. En una etapa de su viaje tuvieron una discusión y un amigo le dio una bofetada al otro en la cara. El que recibió la bofetada se tomó muy mal, pero sin decir nada, escribió en la arena: "Hoy mi mejor amigo me dio una bofetada en la cara". Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis, donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado quedó atrapado en el fango y comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después de que se hubiera recuperado de su conmoción, escribió en una piedra: "Hoy mi mejor amigo me salvó la vida". El amigo que abofeteó y salvó a su mejor amigo le preguntó: "Después de hacerte daño, escribiste en la arena y ahora escribes en piedra. ¿Por qué?". El otro amigo respondió: "Cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en arena, donde los vientos del perdón pueden borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde nunca ningún viento pueda borrarlo". En esta vida no debemos fijarnos en las cosas materiales, sino debemos valorar las personas que tenemos. En esta clase trabajaremos lo que son las medidas de posición. Entre estas medidas podemos mencionar lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles son aquellos que me dividen el 100% de los datos en 4 partes. Por eso es que existe el cuartil 1, que me representa o que me encierra el primer 25%, el cuartil 2, que me encierra o me limita el segundo 25%, el cuartil 3, que me limita el tercer 25%, o sea que ya me está encerrando un 75%, y hasta ahí nomás, porque si yo dijera cuartil 4, eso me estaría encerrando el 100%, por eso es que eso no existe. Solamente existe el cuartil 1, que me representa el 25%, que está bajo ese número, o abajo de ese número se encuentra el 25%. El cuartil 2, que representa que bajo ese número hay o se encuentra el 50% de los datos. El cuartil 3, que representa que bajo ese número se encuentra el 75% de los datos. Ahora, con respecto a los deciles, estos me dividen el 100% en 10 partes. O sea que yo tengo desde el decil 1, decil 2, decil 3 hasta el decil 9. Ahora, si yo digo, por ejemplo, decil 3 está relacionado con el 30%, pero ¿qué representa? Que ese número que está en el decil 3, bajo ese número se encuentra el 30%, y entonces sobre ese número se va a encontrar el 70% de los datos. Ahora, si yo estoy hablando del decil 7, pues quiere decir que abajo de ese número se va a encontrar el 70% de los datos, y arriba de ese número pues se va a encontrar el 30% de los datos. Para poder hablar de cuartiles, deciles, percentiles, bueno, primero vamos a tener que ordenar los datos de menor a mayor. Cuando yo no puedo ordenar los datos de uno en uno, lo que hago es auxiliarme de una distribución de frecuencias. En este caso, pues me están dando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 datos. Si yo ordeno estos datos, me van a quedar de esta manera. Entonces, como estoy hablando de cuartiles, quiere decir que yo puedo dividir estos 20 datos en 4 partes, de tal forma que la primera parte
sea o me represente el 25% más bajo, el segundo 25% me represente pues ya un límite para el 50% de los datos y así sucesivamente. Entonces, si yo ordeno los datos, pues como tengo 20 datos, 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí también tengo otros 10 datos. Los dos datos centrales son estos dos, 9 y 10. Entonces, la mediana que yo voy a detener en este caso es 9 más 10 dividido entre 2, 9.5. Como ya dijimos en el video anterior, la mediana es una medida de tendencia central. Ahora, me dicen, ¿qué tal si yo considero estos 10 datos, del 2 al 9? Pues yo aquí tengo 5 datos y aquí también tengo 5 datos. Entonces, estos primeros 5 datos me están representando el primer 25%. Y el segundo 25 es este. Este sería el tercer 25% y este sería el cuarto 25%. Entonces aquí yo ubicaría al cuartil 1, aquí ubicaría al cuartil 2 y aquí ubicaría al cuartil 3. ¿Qué significa? Que el 27% de los estudiantes del salón tienen una inasistencia que es 6 o menos. Que el 50% de los estudiantes tienen una inasistencia de 9.5 o de 9 o menos. Que el 75% de los datos pues tiene una inasistencia de 12 o menos. Entonces aquí tengo yo una recta que me representa de mejor manera lo que es el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Entonces, si yo ya ubiqué el cuartil 3, yo voy a saber que abajo de ese número hay o está el 75%, o significa que el 75% de los datos es menor que ese número. Y pues el otro 25% de los datos va a ser mayor que ese número. Y aquí podemos observar pues lo que tenemos de un diagrama de cajas y uno de bigotes, que no lo vamos a profundizar porque en este caso nos va a interesar más hablar sobre los deciles y los percentiles. Entonces ya decíamos que los deciles es el que me divide el 100% de los datos en 10 partes. Los percentiles son los que me dividen el 100% de los datos en 100 partes. Ahora, si usted se fija, yo aquí tengo 20 datos. Estos 20 datos, pues, si yo considero que cada uno de ellos, yo los divido entre 10 partes, yo aquí voy a tener una parte, 2 partes, 3 partes, etc. Entonces, aquí, en el número 4 que está aquí, habrá caído el decil 1. Aquí, el decil 2. Decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y ahí nomás, ¿sí? Ahí nomás me quedo. Porque yo sé que el decil 9, bajo ese número, se encuentra el 90% de los datos. O sea que aquí podemos decir que si mi decil 9 es 13, o si yo sacara el promedio entre 13 y 14 sería 13.5, yo puedo decir que el 90% de los datos tiene un puntaje o equivale a tener 13 o menos, ¿sí? Y podría decir que el 10% de los datos equivale a tener 13 o más de 13. Esto están hablando de inasistencia. Lo mismo pasa pues cuando estoy hablando aquí del diagrama de los deciles, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50%. Por ejemplo, si me ubico en el decil 4, significará que abajo de ese número se encuentra el 40% de los datos y el 60% de los datos es mayor a ese número.
Entonces, por aquí hay algunos ejercicios los cuales pueden practicar para poder determinar la posición de los deciles.